Yo no estaba buscando nada extraño esa noche, solo quería terminar mi turno sin problemas, pero un archivo que nadie reconocía como suyo apareció en la bandeja de entrada de la estación. Trabajo como técnico de sonido en una estación de radio pequeña, de esas que sobreviven con programas nocturnos y anuncios repetidos. Mi turno empieza cuando la mayoría duerme y termina cuando la ciudad vuelve a moverse. Aquella noche, cerca de la 1:40, llegó un correo sin remitente. No tenía un mensaje largo, solo una línea sencilla que decía: "Este audio fue grabado en tu cabina". El archivo adjunto se llamaba Cabina 3, marzo 17. La fecha me incomodó porque correspondía a una noche en la que la cabina estuvo cerrada por mantenimiento. No hubo transmisión, no hubo locutores, y no existía una razón clara para que apareciera un registro nuevo. Por costumbre, revisé los metadatos antes de escucharlo. El sistema indicaba que había sido grabado desde nuestra consola principal, usando uno de los micrófonos fijos de la cabina 3. El horario marcaba una franja en la que no había personal asignado. Pensé que quizá alguien había hecho una prueba sin avisar, así que conecté los audífonos y presioné reproducir. Al inicio solo se escuchaba el ambiente típico del cuarto, con el zumbido constante del equipo encendido, el ventilador del techo y ese ruido eléctrico bajo que siempre aparece cuando el micrófono queda abierto. Mientras el audio avanzaba, noté algo extraño en la cabina donde estaba sentado. La luz del monitor principal bajó de intensidad por un instante, como si alguien hubiera pasado frente a la pantalla, aunque no había nadie cerca del vidrio. Después apareció una respiración. Estaba demasiado cerca del micrófono, como si alguien estuviera inclinado sobre la consola. Al mismo tiempo, el reflejo del cristal frente a mí mostró una sombra que no correspondía a mi postura, una mancha oscura que parecía ocupar el lugar de la silla del otro lado del vidrio. Sentí un escalofrío y desvié la vista hacia la puerta. Seguía cerrada. Pasaron varios segundos con ese aire entrando y saliendo de forma irregular, y entonces escuché una voz. ¿Ya te diste cuenta? No levantó el tono ni intentó sonar teatral. Tenía una cadencia cansada, como si hablara desde un sitio donde el tiempo se mueve lento. Me quité los audífonos y miré otra vez el vidrio. La sombra seguía ahí, más definida, con la forma aproximada de una cabeza inclinada hacia el micrófono de la cabina 3. Volví a poner el audio desde el inicio, con el pulso acelerado. Después de la respiración se escuchaban pasos, el sonido de una silla moviéndose y un impacto pesado contra la mesa, como si alguien hubiera apoyado la mano con peso. Al mismo tiempo, la silla real dentro de la cabina 3 giró unos centímetros, apenas lo suficiente para que yo lo notara. La voz volvió a hablar. Aquí siempre se oye igual, aunque no haya nadie. Las luces del pasillo parpadearon una vez, y el reflejo en el vidrio mostró una figura más nítida, sentada frente al micrófono, con la cabeza baja. Hubo una pausa larga en la grabación. Si estás escuchando esto, significa que ya pasó. Sentí una presión en el pecho que no venía solo del miedo, sino de una sensación extraña de familiaridad, como si aquello ya hubiera ocurrido antes, y mi cuerpo lo recordara mejor que mi mente. Revisé la consola para confirmar que ningún micrófono estuviera abierto. Todo aparecía apagado. Mandé un mensaje al grupo interno preguntando si alguien había grabado algo en la cabina 3 durante esa fecha. Nadie dio una explicación clara. Uno de los locutores escribió que esa noche estaba en su casa porque el sistema había estado fuera de servicio. Volví al archivo. Siempre empieza con un sonido que no debería estar ahí. Después uno se acostumbra. Después uno escucha su propio nombre. Cuando dijo esa última frase, el reflejo en el vidrio levantó lentamente la cabeza. La voz pronunció mi nombre completo. Lo dijo sin error, sin titubeos, con la seguridad de quien ha tenido tiempo suficiente para aprenderlo. La figura reflejada parecía mirarme, aunque yo sabía que en la cabina no había nadie sentado. Los monitores comenzaron a mostrar interferencia, líneas que subían y bajaban como si algo estuviera bloqueando la señal desde dentro del cuarto vacío. El archivo siguió avanzando. Este mensaje no es para quien lo grabó. Es para quien lo encuentre. La respiración regresó, más pesada que al inicio. No te quedes solo cuando apagues la consola. Detuve la reproducción y me quedé observando la cabina 3. La silla estaba completamente girada hacia el micrófono.
La luz roja de grabación se encendió sola. Mi primera reacción fue borrar el archivo, pero algo me detuvo. No era curiosidad, sino la sensación de que eliminarlo no cambiaría lo que ya había empezado. Pensé que ahí terminaba todo, pero el sistema marcó otro archivo abierto con una fecha más reciente. Busqué en los registros y existía otro archivo parecido. Encontré uno más. Tenía un nombre distinto, pero seguía el mismo patrón. No lo escuché completo. Solo confirmé que la voz era la misma y que mi nombre volvía a aparecer entre el ruido de fondo. Cerré ese archivo y miré el reloj. Eran casi las 3 de la mañana y mi turno terminaba a las 4. Apagué la consola, guardé mis cosas y caminé por el pasillo que conecta con la salida trasera. Mientras avanzaba, noté que mi reflejo en los cristales no coincidía del todo con mis movimientos, como si algo caminara detrás de mí con un ritmo apenas distinto. Antes de salir, miré hacia la cabina 3. La luz roja seguía encendida. Regresé unos pasos y miré por el vidrio. La silla estaba ocupada por una sombra sentada frente al micrófono. La consola mostraba niveles de audio subiendo y bajando, como si alguien estuviera respirando ahí dentro. Salí del edificio sin cerrar esa puerta. A la mañana siguiente pedí que revisaran las cámaras. No había registro de nadie entrando a la cabina esa noche. Lo más inquietante fue el reporte del sistema. A la 1:40, alguien había iniciado una grabación manual desde la cabina 3. Hoy ya no trabajo en esa estación. Nunca volví a escuchar esos archivos. Pero desde entonces, cada vez que apago una luz y queda todo en silencio, el reflejo del vidrio muestra una figura detrás de mí, inclinada hacia mi oído, esperando a que me quede escuchando. Si esta historia te dejó con la sensación de que algo sigue ahí, entonces hiciste lo correcto al escucharla hasta el final. Hay grabaciones que existen porque alguien necesita ser escuchado, y hay lugares donde el silencio solo significa que algo está esperando. Si tú has vivido algo parecido, o conoces a alguien que haya pasado por algo que no tiene explicación, puedes enviar tu historia al correo del canal, ecosmalditospodcast@gmail.com. Tal vez tu relato sea el próximo en ser contado. Tal vez alguien más ya lo esté escuchando sin que lo sepas. Nos escuchamos en el próximo relato.